Un corazón limpiado por la sangre de Jesús es templo para Dios. Vámonos entonces, vamos a leer inicialmente el Evangelio de Juan, el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 22. Dice la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén y amén. Muy bien, este pasaje que nos regala el Señor a través del Evangelio de Juan capítulo 2 nos cuenta la purificación del templo. Dice que Jesús llegó a Jerusalén cerca de la Pascua. Y es muy interesante esta introducción que hace el versículo 13 cuando habla que estaba cerca la Pascua. Recordemos lo que era la Pascua para los judíos. La Pascua significaba para ellos, para los judíos, la liberación que Dios hizo con todo su poder y soberanía, con todo su gobierno y con toda su potestad, lo que Él había hecho para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Esa liberación era la que se celebraba en la Pascua. Y recordemos que allí, en la Pascua, el Señor les había dado instrucciones a través de Moisés a todos los israelitas de cómo debían celebrar esa Pascua. Y recordemos un poco allí en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, allí en el versículo 3, dice la palabra del Señor. Vámonos allí rápidamente. Miremos cómo dice el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Esta era la instrucción que debían ellos tener presente. Debían tomar un cordero que debía ser sacrificado. Y por eso acá encontramos mucho de lo que se hizo en la cruz del Calvario, de lo que Dios hizo enviando a Jesucristo para derramar su sangre. Ese cordero tenía que cumplir ciertas características. En el versículo 5 ahí mismo de Éxodo dice que el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto significa que tenía que ser en la persona de Jesucristo sin pecado. Para el tiempo de los israelitas era de 1 año manso, es decir, que no presentara oposición al sacrificio, lo que efectivamente se cumplió en la persona de Jesucristo, que no presentó ninguna repulsa, ninguna oposición, no se resistió, por el contrario, Él se entregó. A él, el Evangelio nos dice que Él entregó su vida al sacrificio. Y decía que tenía que ser sin defecto el cabrito que debían de tomar los israelitas.
Y todo esto se ve cumplido, repito, en la persona de Jesucristo. ¿Y qué era lo que debían de hacer? Ahí mismo en el capítulo 12, en el versículo 22, digamos del 22 al 25, dice, lo que tenían que hacer con la sangre del cordero, dice, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes de la sangre que estarán en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como prometió, guardaréis este rito. Amén y amén. Entonces vemos lo que tenían que hacer con la sangre, rociarla en el dintel de las puertas y en los parales de las puertas. Y esto significaba que esta sangre simbolizaba que estaban protegidos del ángel de la muerte y que la muerte no llegaría sobre ellos. Y es también entonces lo que el Señor, a través de Jesucristo, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, el Mesías, el Santo de Dios, de que Él derramó su sangre en una cruenta cruz, siendo Él sin pecado, sin mancha, sin culpa alguna, somos nosotros rociados por esa sangre de Jesús. Por eso cuando llegue el día del juicio, nosotros no estaremos allí. Es decir, nosotros estaremos cubiertos por la sangre de Jesús y el ángel de la muerte, la segunda muerte de la que habla Apocalipsis, que es la muerte eterna o el castigo eterno en el infierno, no será para ninguna persona que verdaderamente sea creyente. Entonces vemos la importancia del sacrificio de Cristo Jesús en la cruenta cruz. Pues este sacrificio que se había hecho inicialmente como símbolo en el Antiguo Testamento a través de Moisés, diciéndole que cada familia debía tener un cordero para sacrificar y esa sangre debía ser rociada en la puerta de la entrada a su casa. Es importante, era importante para ellos y lo que Dios les había mandado era que esta fiesta, esta celebración, la debían de hacer una vez por año, es decir, cada año la debían de hacer. Y en el tiempo de Jesucristo, entonces Jesús, porque Jesús siendo judío, también sube a Jerusalén. Y es allí donde se encuentra un escenario totalmente distinto a lo que el Señor les había mandado. Lo importante de la celebración era conmemorar, recordar la grandeza de Dios y la misericordia que había tenido con su pueblo. Era presentarse delante de Él para adorarlo. Pero ¿qué había hecho el pueblo? Había convertido esto simplemente en una plaza de mercado, en una oportunidad de negocios, de comercializar, con el agravante que tenía la aprobación de los principales líderes religiosos del momento. Y debemos de pensar si eso también no está sucediendo con nosotros, o por lo menos en la sociedad en la cual vivimos y compartimos con muchas personas. ¿Cómo se está comercializando la fe? La fe que debe ser esa conmemoración, ese recuerdo de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la última cena le dijo a sus discípulos, hacer esto en conmemoración de mí, en recuerdo mío. Lo encontramos allí, no vamos a ir allá, pero en Lucas 22, del 17 al 20, encontramos el pasaje donde el Señor está haciendo o compartiendo la última cena antes de ser aprendido, antes de que empezara todo ese suplicio. Él les dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre que es entregado, que es derramada la sangre por ustedes. Haced esto en conmemoración. Es decir, cada vez que nos reunimos, lo hacemos ¿qué? Con un corazón dispuesto a adorar a Dios en gratitud por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruenta cruz.
Es presentarnos delante de Jesús y decirle, Maestro, Señor mío y Dios mío, gracias, porque por el sacrificio que presentaste en la cruz del Calvario, amado Señor, por eso yo hoy tengo vida y tengo vida junto a ti, una vida eterna que tú me has regalado. Pero esa comercialización de la fe que cada día avanza más y más con la aprobación de los principales líderes religiosos del mundo, ¿está basado en qué? En comercializar imágenes que no están aprobadas por Dios, en implementar unos peregrinajes, unos supuestos sacrificios que Dios no está pidiendo, en hacer unas penitencias que no son válidas delante de los ojos de Dios, y en vender una gran cantidad de artículos religiosos que solamente llenan los bolsillos de quienes los comercializan y defraudan la fe de muchas personas. Y no se está enseñando la verdadera palabra de Dios, no se enseña, no se invita a la gente, no se exhorta como nos manda la palabra, a tener un verdadero arrepentimiento, a reconocer nuestra condición de naturaleza caída y pecaminosa, en decir que todos somos culpables y que todos estamos por causa de nuestro pecado, destituidos de la gloria de Dios, pero que por causa de su amor y su misericordia en la cruz del Calvario, los que tenemos fe en Jesucristo, y a esto debe apuntar nuestra enseñanza, que más personas confíen plenamente en la persona de Jesucristo para salvación, para vida eterna. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando llega y ve todo esto? Dice el versículo 14, que él halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Versículo 15. E inclinado hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y les esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Es decir, quitó todo lo que estaba en el templo que no es para adoración de Dios. Y es lo que necesitamos nosotros entender y comprender que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones que debemos arraigar, quitar, permitirle a Jesús, a nuestro Señor, que quite de nosotros toda esa suciedad. Porque todo eso impide que nos acerquemos verdaderamente delante de Dios para adorarle. Y debemos de empezar con un principio que es verídico, y es que todos tenemos muchas cosas que quitar de nuestras vidas que nos impiden acercarnos verdaderamente a Dios. Porque si miramos al otro, si miramos a los judíos, ellos son los culpables. Si miramos a los no creyentes o a los religiosos, ellos son los culpables. Pero si nos miramos a nosotros mismos, sí que somos nosotros más culpables. Porque conocemos la palabra y tenemos la palabra delante de nuestros ojos y en nuestro corazón. Y debemos revisarnos. ¿Qué tenemos de todo esto que el Señor aborrece, que debemos quitar de nuestras propias vidas? Que debemos quitar de nuestra existencia. Por eso ahí mismo en el Evangelio de Juan, si nos devolvemos unos versículos, en Juan capítulo 1, versículo 29, miremos lo que es Jesucristo para cada uno de nosotros. Dice el versículo 29, hablando Juan Bautista, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿En dónde puede ser limpiado nuestro corazón? ¿En quién o por quién puede ser limpiado nuestro corazón? En la persona de Jesucristo. Él es el Cordero anunciado en el Antiguo Testamento. Él es el Cordero del cual profetizó Abraham cuando le dijo a Isaac, después de que, cuando él le preguntó dónde está el Cordero para ser sacrificado, Dios proveerá el Cordero para el sacrificio. Él es el Cordero de Dios. No es un sacrificio que estamos presentando nosotros. Nuestros sacrificios son inválidos, incapaces de limpiar ni siquiera uno de las multitudes de pecados que tenemos. Pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó por los pecados, por todos los pecados, absolutamente por todos los pecados. Y es nuestra responsabilidad
conocer la palabra, creerle a Dios a través de la lectura bíblica y arrepentirnos completamente dándole una vuelta al sentido de nuestra vida, buscando adorar y agradar verdaderamente a nuestro Dios. Aquí encontramos entonces la soberanía y la potestad de Dios. Porque el versículo 16 dice, y dijo a los que vendían, volviendo al capítulo 2, versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quitad todo esto, toda esa revoltura que tenemos en nuestras vidas, todo aquel mercado que estaba allí, que se volvió antes que una fiesta para adorar al Señor, una fiesta para ellos simplemente mostrarse a sí mismo. ¿Quién tenía más poder económico? ¿Quién no tenía poder económico? Mirar esa distinción de clases sociales que se daba y que se da todavía. ¿Y acaso no funciona igual en estos tiempos, en esos desfiles religiosos, donde solo vemos una gran cantidad de apariencias? Y tenemos que revisar cuánto de eso está manejado en la hipocresía, en el doble ánimo, en espíritus envanecidos, rodeados de arrogancia, prepotencia, de altivez. Y es allí donde el Señor nos pone a nosotros en el lugar de la reflexión, en el lugar de la meditación de su palabra, que nos revisemos cada uno a la luz de su palabra cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida espiritual en torno a esa adoración. Porque necesitamos ser limpiados en nuestros corazones por la sangre de Jesús, para que nuestro corazón verdaderamente sea ese templo para Dios. Porque después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya el templo no es necesario. Y no es necesario en ningún momento para nosotros los cristianos. Fue en su momento para los israelitas, para los judíos. De hecho, en este momento el templo no existe en Jerusalén. Se espera una tercera reconstrucción del templo para que se cumpla la profecía de Daniel capítulo 12, de Daniel capítulo 9, perdón. Y al reconstruir el templo, el anticristo va a ejecutar allí o a cumplir allí la profecía, donde se va a presentar la abominación desoladora. Pero esto será en la gran tribulación en la cual nosotros no estaremos. Pero nosotros como cristianos no necesitamos un templo para adorar al Señor, porque el templo para adorar al Señor es nuestro corazón. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, con un corazón entendido, conforme a su palabra, viviendo en espíritu cada día de nuestras vidas para adorarle, para exaltarle, para glorificarle. Y allí debemos encaminar siempre nuestra vida. Versículo 17. En el versículo 16 decía, no hagáis, quitad todo de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En el versículo 16, nos volvemos un momento por favor, allí en el versículo 16 vemos cómo Jesús está diciendo algo que para los judíos tenía que haber sido algo muy, muy importante, que los principales líderes religiosos deberían de haber captado inmediatamente. Porque no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué está diciendo? Que Él es el Hijo de Dios, porque el templo para aquel entonces era la casa de Dios. Ese templo que inicialmente había construido Salomón, se lo había dedicado al Señor. Y el Señor allí había prometido escuchar las oraciones del pueblo de Israel. Ese templo de Salomón fue destruido y luego fue reconstruido en tiempos de Nehemías, de Esdras. Ese segundo templo que fue reparado por Herodes fue destruido y quemado totalmente en el año 70 después de Cristo, en la violencia que hubo en Roma a través de Nerón.
Pues esa información que estaban recibiendo los judíos, no hagáis de la casa de mi padre, está diciendo, es que yo soy el Hijo de Dios. Y eso para ellos era importante, porque ellos que conocían las escrituras inmediatamente a ellos los tendría que haber llevado a los salmos, principalmente al Salmo 69, a recapacitar, a meditar en todo lo que decía allí la palabra del Señor, que era el versículo que teníamos en principio. El celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Ese celo que Jesús está expresando aquí en el versículo 16 está citando el Salmo. Está citando el Salmo 69 y ellos, los líderes religiosos, por estar pendientes de sus ganancias, por estar pendientes de su prestigio y que fueran respetados como autoridad, no vieron lo más importante, la deidad, la divinidad de quien estaba delante de ellos, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, en el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Por eso es tan importante esta información que debe haber sido entendida, repito, por los fariseos, por los escribas, por los saduceos, por los maestros de la ley. Nunca lo vieron, estaban totalmente sordos y enceguecidos. Entonces los judíos respondieron, versículo 18, y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Estaba delante de él la señal principal y están pidiendo señales. Está el Hijo de Dios, el Mesías esperado delante de sus ojos, en el templo, y ellos no lo están viendo y están pidiendo señales. ¿Cuántas veces la palabra del Señor, la ayuda del Señor, la bendición del Señor, la presencia del Señor está en nuestro entorno, en nuestras vidas, y nosotros estamos alborotados en el mundo buscando soluciones? Y en muchas ocasiones pidiendo señales las cuales no debemos pedir en este tiempo. Las señales ya no son para nosotros los cristianos. Nosotros no estamos esperando señales. Nosotros estamos esperando el cumplimiento de la palabra de Dios y lo que estamos esperando es que el Señor venga por su iglesia, que arrebate la iglesia del mundo y se la lleve delante de él hasta las nubes. Esto será señal para los judíos, pero nosotros no estamos pidiendo ni esperando señales. Nosotros estamos leyendo la palabra, enseñando la palabra, viviendo la palabra, compartiendo la palabra. A eso debemos enfocar nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestra intención siempre. Porque nos podemos perder de la iluminación que nos trae la palabra de Dios por estar esperando sueños, por estar esperando señales. Cosas, repito, que no son para nosotros los cristianos. Todo esto con un propósito se cumplió hasta que se cerró el canon, hasta que se cerró el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Entonces, hasta aquel entonces Dios utilizaba sueños, utilizaba revelaciones, pero ya todo esto ha quedado escrito. Ya a nosotros nos corresponde estudiar la palabra y que no nos pase como a los judíos, teniendo allí la principal enseñanza, la principal señal, el celo por mi casa me consume, citando el Salmo. Nosotros no podemos permitir tal cosa en nuestras vidas. Entonces Jesús responde, versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Miremos otro poder, otra demostración, otra señal que podrían haber visto los israelitas, los judíos,
los fariseos, los principales de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, no estaba hablando de ese templo físico, que efectivamente tardaron 46 años en construir. Él está hablando del templo que era su cuerpo, su propio cuerpo, y le está diciendo, derriben este cuerpo, es decir, él se estaba refiriendo a la muerte que él iba a sufrir. Pero también estaba hablando de la resurrección que en 3 días sucedería. Y si ellos no lo vieron en ese momento, lo pudieron haber visto, lo tuvieron que haber visto y no lo aceptaron. Cuando Jesús resucitó efectivamente al 3er día. Pasaron por alto tan grande revelación. Y es que allí, en el templo santo verdadero de la que es la presencia de Dios, que configura completamente la plenitud de la presencia de Dios, que es Cristo Jesús, Él permite que lo destruyan, que destruyan ese cuerpo, que le quiten la vida en el madero. Él entrega su vida en la cruenta cruz, con un propósito de que se cumplieran todas las profecías que hablaban de Él en el Antiguo Testamento. Presentarse Él como sacrificio, pero también levantarse glorioso, victorioso, invicto, para estar a la diestra de Dios Padre, para reinar y gobernar por siempre y para siempre. Recordemos que hace un momento dijimos que el templo para los israelitas era la presencia de Dios, era estar en la presencia de Dios, y en el templo Dios escucharía sus oraciones. Pues también Dios escucha nuestras oraciones en Cristo Jesús, por eso se nos enseñó a orar. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os concederé. Y por eso todas nuestras oraciones, nuestro clamor están enfocadas y encaminadas y en torno a Jesucristo, y por eso no necesitamos más mediadores. Porque Él es el templo verdadero y a Él llegamos nosotros con nuestras oraciones. Y ese templo está en nuestros corazones a través de la fe en la palabra de Dios, de la confianza plena en la palabra del Señor. Y nosotros debemos mantener firmes nuestra fe en nuestros corazones. Primero, desechando, quitando todo aquel estorbo de los que nos habla la palabra de Dios, que está arraigada en tradiciones, en ritualismos que no son válidos, en creencias que están por fuera de la palabra de Dios. Todo eso son estorbos que los tenemos que arrancar de nuestros corazones y llenar ese espacio con la palabra de Dios, de nuestro Dios. Y de esta manera honrarlo, adorarlo, servirle. Por eso fue necesario esa muerte de Jesucristo, pero también su gloriosa resurrección. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si después de Jesucristo haber hecho tantos milagros, tantas profecías cumplidas en Él, tanto poder milagroso manifestado, porque todo lo que nos enseña la palabra de Dios es el poder de la deidad de Cristo Jesús. Si Él después de haber todo eso muere y se queda en la tumba, vana sería nuestra fe. Podríamos decir, de nada nos serviría. Pero Él se levantó de los muertos, el primogénito de la resurrección, es decir, el que está por encima de todos, también nos levantará a nosotros para estar con Él. Es maravilloso, es importantísimo cuando uno lee estos pasajes. Por eso dice el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Los discípulos sí vieron, sí entendieron, sí comprendieron lo que estaba escrito en la palabra, creyeron a lo que estaba allí en el Salmo 69. ¿Y los líderes religiosos dónde estaban? ¿Por qué no lo vieron? Y es que la palabra de Dios hoy está abierta para nosotros, los discípulos de Jesucristo, y debemos abrazarla, debemos abrigarla, debemos darle la gratitud a Dios, porque podemos entenderla.
Este pasaje lo pueden leer muchas personas intelectuales de este mundo, pero no le van a encontrar entendimiento, sabiduría, no la van a comprender porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en los creyentes, vino y viene a cada creyente. Y por eso se nos abre cada vez más y mucho más el entendimiento si nos dedicamos con gratitud a Dios a estudiar su santa palabra, a obedecerle. Entonces ellos creyeron a la escritura de la palabra que Jesús les había dicho. Miremos la diferencia entre la sociedad y los cristianos. Lo podemos tomar de este pasaje. La diferencia entre los judíos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos y los discípulos de Jesús. La gran mayoría no entendió, no comprendió, no se acordó del Salmo. ¿Cuántas veces lo pudieron haber recitado con sus labios, pero no lo comprendieron? Y los discípulos, los llamados, los escogidos por el Señor, los que se les habían abierto los ojos y los oídos, lo comprendían. También en la sociedad y en nuestro tiempo sucede. Nosotros hoy vemos por gracia, por misericordia, por regalo divino, comprendemos todo esto. Y la sociedad, una gran mayoría, no quiere prestarle atención a la palabra de Dios. Pero a nosotros nos corresponde insistir y persistir en enseñar este evangelio a más y más personas. Desde el testimonio, desde la lectura bíblica, desde la enseñanza con nuestros propios labios, invitando a más personas a que escuchen las enseñanzas. Tenemos muchas maneras, de verdad, en este tiempo, muchas maneras para evangelizar a más personas. Tenemos nosotros la responsabilidad de comprometernos con el evangelio de Jesucristo. Miremos lo que dice el versículo 23 y 24, para que vamos terminando. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Miremos que muchas personas estaban allí, y muchos, en el momento que cuando aconteció todo esto en la purificación del templo, y después al día siguiente, en la celebración de la Pascua, vieron el poder, las señales que Jesús hacía, el poder milagroso que había en él. Y dice el texto que muchos creyeron en él, pero que Jesús no se fiaba. Es decir, Jesús, que conoce todo, sabía quién verdaderamente había creído y quién no había creído. Y esto es otra señal para nosotros, otra iluminación de la palabra para nosotros, de la deidad, de la divinidad, del poder soberano de Cristo Jesús. ¿Quién conoce todas las cosas? Dios. Recordemos que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnisciente es que todo lo sabe. Solamente Dios tiene esos atributos. Jesús conocía de todos. Jesucristo es Dios, nos está diciendo el Evangelio de Juan. Y estos son uno de los tantos y muchos versículos, pasajes bíblicos que encontramos donde nos dice claramente que Jesucristo es Dios. Porque sé que hay muchas sectas que quieren nombrar a Jesús como un profeta más, pero lo rechazan como Dios. Y nosotros le adoramos a Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el mismo y el único Dios verdadero. Pues aquí también está diciendo este pasaje que Él conocía todo lo de los hombres sin que nadie le dijese. Es decir, no estaba por ahí preguntando esta persona qué dice, aquel qué dice, este qué piensa, aquel qué está haciendo. No, Él conoce todo y sucede con ustedes y con nosotros.
Él conoce verdaderamente nuestro corazón y sabe si verdaderamente nos estamos esforzando en quitar todos esos estorbos de nuestras vidas que impiden que nos acerquemos de una manera verdadera y santa delante de nuestro Dios. O si todavía tenemos esa mesa de los cambistas en nuestros corazones, si tenemos todavía todos aquellos rituales que Dios, el Señor está pidiendo en nuestra fe, si todavía tenemos esas tradiciones que Dios a través de su palabra nos ha quitado y nosotros las queremos traer nuevamente, pues esto lo conoce el Señor. Y debemos, como cartas abiertas delante del Señor que somos, porque Él lo ve todo, decirle: Señor, por favor, revélame cuáles son mis pecados que yo todavía no he querido desechar, porque yo quiero presentarme con gratitud delante de ti, soberano Dios. Es maravilloso lo que el Señor nos ha regalado esta tarde. El Señor nos ha mostrado entonces, para ir cerrando, para ir concluyendo, que Él se presentó en la cruenta cruz como ese cordero preparado por Dios desde antes de los tiempos, para que Él, siendo santo, sin mancha, sin pecado, muriera allí, derramara su sangre y nosotros fuéramos purificados. Esto que tenían que hacer por familias, los judíos, los israelitas, lo debemos hacer cada uno de nosotros ya en la enseñanza del Nuevo Testamento, enseñándole a nuestras familias. Cada familia debe tener una persona que esté enseñando el Evangelio, por lo menos una. Ojalá todos, para que se vaya esparciendo el Evangelio de la salvación a más familias. Pero mínimo haber una persona que esté enseñando y perseverando en la doctrina bíblica, para enseñar por qué Cristo tenía que morir en la cruz y por qué su sangre verdaderamente es la única que nos puede limpiar. Segundo, tenemos que conmemorar, recordar esto. No hacerlo por un tradicionalismo, como sucedió tristemente con los judíos, por aparentar una religiosidad que no es válida, sino que lo debemos hacer con el entendimiento de la palabra, presentándonos en gratitud delante de Dios por ese sacrificio. Tercero, nosotros no pedimos señales. Estas señales que incorrectamente estaban pidiendo los judíos, nosotros no vamos a caer en ese mismo error. Para nosotros tenemos aún mucho más material bíblico para saber que lo que nos corresponde a nosotros es estudiar la palabra y obedecerla y enseñarla a otras personas. Y por último, recordemos que este pasaje nos cuenta la deidad, la divinidad, la autoridad, la soberanía de Dios, de Dios en Cristo Jesús, el Hijo del Santo de Dios, en la persona de Jesucristo, la deidad de Cristo Jesús, la divinidad, su poder, su eternidad, porque Él es desde antes de los tiempos y será por siempre jamás. Dios, verdadero Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y nada nos podrá apartar de esto, buscando siempre adorarle con un corazón limpio. ¿Y cómo encontramos esa limpieza? Como tenemos el tema y el título del día de hoy. Un corazón limpiado por la sangre de Jesús es templo para Dios. Amén y amén.